Aleluya, aleluya, aleluya. Dios los bendiga, amados hermanos en Cristo. Son las 7 de la noche, lunes 7 de la noche, y es la hora de la mesa redonda. Este es tu hermano y servidor Valentín Reyes, junto a mi compañera Rodi López Vázquez, quien va a saludar a los hermanos. Amén. Dios me los bendiga. Como siempre, un placer, un gusto estar aquí con ustedes, sobre todo, ¿sabe? Porque sabemos que lo que hacemos, ¿verdad?, no es para un beneficio personal, sino es trabajando para el reino de Dios. Amén. Creo que no hay mayor gusto, no hay mayor placer que el que podamos hacer algo por la obra. Esta noche excusamos a nuestro hijo Valentín Jr., ya que está de regreso en la escuela y ahora pues tiene que llegar al hogar y hacer su homework, hacer su trabajo escolar, así que lo excusamos esta noche. Pero estamos más que agradecidos del Señor de poder llegar nuevamente a tu hogar, a tu corazón, a través de esta plataforma, la cual te pedimos, en el nombre del Señor, que la compartas, que no te quedes con este manjar espiritual, sino que le des a ese icono en el celular, o si estás usando un laptop, ¿verdad?, puedes hacer lo mismo, ya que estamos en vivo, y compartir esta plataforma con aquel que la necesita. Nunca sabemos quién a través de la palabra Dios va a transformar, a restaurar y a traer a sus pies. Así que estamos agradecidos de cada ministerio que nos respalda, que nos apoya a través del tiempo. Estamos entrando prácticamente estamos ahí entrando a nuestro tercer año, ya en unos meses, y damos toda la gloria y la honra al Señor. Así que ayer nos gozamos, fue un culto precioso. El pastor Freddy Molina y la congregación Un Nuevo Pacto, nos gozamos, eso estuvo precioso, el mensaje de la palabra del Señor, y damos gracias a Dios porque es cierto, Dios está con nosotros, Dios pelea nuestra batalla y nos da la victoria cada día. Así que pastores de la congregación allá en el norte de Tampa, Nuevo Pacto, para adelante y para el cielo. También en Puerto Rico, Juan Ernesto Ramos, su compañera María de Lourdes Soler y la congregación La Pesca Milagrosa. Dios les bendiga también. Así que le vemos también a través de los videos que postean y ponen y comparten ahí en el Facebook. Damos la gloria y la honra al Señor por todo lo que el Señor está haciendo para adelante y para el cielo. El pastor Dionides Pantoja en Cuba. Amén. Así que seguimos orando porque sabemos que lo que está sucediendo en nuestros días se cumple la palabra del Señor. Y en esta noche, hablando de la palabra del Señor cumpliéndose, estaremos hablando de Daniel. Estaremos tocando el tema de Daniel, ese hombre, ese varón, ese profeta de Dios. Amén. Así que pon tu oído, presta atención a esta palabra, y también pues traigo el consejo de que usted haga también un estudio personal. Es su responsabilidad estudiar la palabra individualmente, usted sacar un tiempo y escudriñarla, ya que nosotros en una hora es imposible que podamos traer un estudio completo, total, de lo que es el carácter, ¿verdad?, la historia, el mensaje de los libros bíblicos, de cada uno individualmente. Nosotros hacemos, ¿verdad?, traemos algo simplificado, traemos un mensaje, traemos una historia, ¿verdad?, un poco de lo que llamamos, ¿verdad?, un marco histórico y el mensaje central, ¿verdad?, de cada uno y el carácter de cada mensajero, pero individualmente es su responsabilidad continuar su estudio personal en el hogar. También pedimos que vayan al Facebook y suscríbanse para que podamos transmitir en vivo. Necesitamos suscripciones, amados. Amén. Así que yo sé que usted puede. Ahí métase ahí en el YouTube y suscríbase. Entre a la página del ministerio La Mesa Redonda, y suscríbase, y eso hará impacto para que la palabra de Dios continúe. Así que yo le cedo la parte a mi compañera, que comenzará, ¿verdad?, a desarrollar el tema de Daniel, profeta del Señor, en esta noche. Amén, amén. Vamos a hablar esta noche, ¿verdad?, del libro de Daniel, y pues que a su vez lleva el nombre, ¿verdad?, y que a su vez pues también es el autor del libro. Amén. ¿Verdad?
Daniel dice un modelo de rectitud. Sabe que a veces somos dados, ¿verdad?, a seguir a alguien porque nos gusta cómo habla, nos gusta ciertas características de la persona, pero qué mejor que encontrar modelos de hombres y mujeres de Dios en la Biblia, en el que nosotros podamos centrar, ¿verdad?, eso que en sus vidas de ellos fue un reflejo de esa relación que tuvieron con Dios y hasta dónde trascendió. Porque sabe que nosotros los seres humanos, claro que nos gusta el ser famosos, algunos, ¿verdad? Algunos quieren trascender en algo, tal vez una empresa, tal vez un negocio, en algo se quiere trascender. Pero sabe que hay mucha gente que lo alcanza, pero hay gente que no. Pero qué maravilloso es cuando nosotros, los hijos de Dios, alcanzamos objetivos con la dirección de Dios, ¿verdad? Alcanzamos objetivos porque Dios es el que nos promueve viendo nuestro comportamiento. Y este es el caso del cual voy a hablar esta noche, ¿verdad? Del personaje de Daniel. Daniel, un joven, porque se cree que era todavía un joven, un adolescente, cuando fueron llevados, ¿verdad?, como deportados a Babilonia. Hemos venido hablando los últimos temas, pues, de esta situación, ¿verdad? ¿Por qué cayó Israel y Judá en esta situación, el que fueron llevados cautivos a Babilonia? Hemos venido hablando en estos días, ¿verdad? Las causas, cuántos años. Dios le había dicho que iban a estar 70 años, ¿verdad?, de cautiverio. Y en ese periodo de tiempo fue que se dio lo que acontece, ¿verdad?, en la vida de Daniel. Daniel, dice la palabra, que era un joven hebreo. Y no solamente él, ¿verdad? Fueron llevados muchos. Pero dentro de esos jóvenes que fueron llevados, hubieron características muy especiales en la vida de Daniel y otros jóvenes, como es Misael, Azarías, que hubieron características, ¿verdad?, muy únicas, que fue que los llevó, ¿verdad?, a estar de cerca, a estar al servicio del rey Nabucodonosor. Quiero leerle los primeros versículos del capítulo 1 del libro de Daniel, ¿verdad? Dice: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Belsasar, Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Fíjese que cuando analizamos esta historia, o al menos cuando la estaba yo analizando, ¿verdad?, en estos días,
hay algo que llamó poderosamente mi atención. Y es que la palabra del Señor dice, ¿verdad? Y según los estudiosos de la Biblia, los historiadores de la Biblia, dicen que Daniel y estos jóvenes llegaron siendo jóvenes, siendo adolescentes más o menos, cuando fueron llevados a la cautividad. Y hay algo que llamó mucho mi atención, sabe que para ser jóvenes o para ser adolescentes, había ya en su carácter unas cualidades tan valiosas, ¿verdad? No solamente eran todos esos atributos que la Biblia nos señala, ¿verdad? Que todas esas características que el rey Nabucodonosor pidió que esos jóvenes tuvieran para estar cerca de él. Leímos, ¿verdad? Que fueran de un entendimiento muy amplio, que tuvieran sabiduría, que fueran de buen parecer, que no hubiera en ellos tacha alguna, que tuvieran un comportamiento, ¿verdad? Digno de realeza. Pero sabe que lo que más me llama la atención de todo esto es, siendo tan jóvenes, dice la palabra que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Vemos que qué tan importante, ¿verdad? Nosotros como padres, los que tenemos, ¿verdad? Esa responsabilidad de educar a nuestros hijos, de encaminarlos en el camino del Señor, de encaminarlos con estos valores, con estos atributos que la Biblia nos habla. Hay una responsabilidad grande, ¿sabe? Que a corta edad debemos de empezar nosotros. Imagínese usted los padres de estos jóvenes, para que ellos ya fueran cimentados, ¿verdad? Con esa determinación de agradar a Dios en lo que ellos hacían, con esa determinación de no contaminarse, ¿sabe? No solamente era en el hecho de la comida, de la bebida, sino todo el placer mundano que pueda ofrecerse en esta tierra, ¿verdad? Daniel y sus compañeros, dice la palabra del Señor, que propusieron no contaminarse con nada de eso. Ellos confiaban y vivían para el Señor. Y sabe que también encontramos que a tan corta edad, como es que ellos ya habían sido encausados, ¿verdad? Con estos principios bíblicos. Tanto es que el nombre de cada uno de ellos tiene un significado muy especial, ¿sabe? Daniel dice que significa Dios es mi juez. Y cada uno de ellos, por aquí apunté, ¿verdad? El significado de Misael, alguien que viene de Dios, dice. Azarías, el Señor es mi ayudador. Y vemos, ¿sabe? Que nos da la idea, ¿verdad? Que los padres de estos muchachos eran personas temerosas de Dios, que le iban inculcando la palabra del Señor, que le iban inculcando esos valores tan hermosos. Qué precioso es, ¿verdad? Que cuando un joven llega a esa edad de la adolescencia, se sienta seguro de sus convicciones, se sienta seguro de sus decisiones, que sobre todas las cosas tenga el temor de agradar a Dios, ¿verdad? Que él esté determinado. Porque si algo se padece, ¿verdad? En la adolescencia es que muchas veces nos dejamos vencer muy fácilmente por lo que los amigos ofrecen. Pero no era el caso de Daniel, ¿verdad? No era el caso de estos varones hebreos. La palabra del Señor dice que ellos propusieron en su corazón no contaminarse con nada de lo que el rey les ofrecía. Por lo tanto, el Señor recompensa cada esfuerzo que nosotros hagamos para Dios. El Señor lo recompensa. Amén. Preciosa, poderosa enseñanza de la palabra de Dios. Queremos reconocer los hermanos que se han integrado en la plataforma. Hermana Margaret Fuente, Dios me le bendiga. Amén. Nuestra hermana Mili. Saludos a su amado padre Manuel. Dios me los bendiga. Esa familia Molina, para adelante y para el cielo. Amén. Y algunos nombres que también puedo ver, pero no puedo identificar. Ya les estaremos saludando más adelante. Quiero saludar al pastor Luis Pavón, su compañera Mili Santiago del Ministerio Mahanaim, aquí en Tampa, Florida. Amén, amén. Al pastor Edwin Rodríguez del Ministerio Camino a la Santidad, aquí en Tampa, Florida. Al pastor allá en la comunidad San Isidro, en El Salvador.
allá en Centroamérica, al pastor Carlos Rodríguez. Dios les bendiga en el ministerio. Y a cada uno de nuestros hermanos que sigan entrando en la plataforma, Dios les bendiga y agradecemos el apoyo y respaldo y continuemos compartiendo esta plataforma. Yo quiero compartir siempre un marco histórico, ¿verdad?, de estos eventos. Cuando hablamos de Daniel, sobre todo, Daniel, ¿qué podemos decir? Como la sombrilla de lo que es el mensaje profético y apocalíptico. Probablemente entre los profetas mayores y menores no encontramos unas profecías como las que fue revelada, Dios dada a Daniel. Amén. Y esta historia, esto comenzó como señala la palabra y leyera mi compañera, ¿verdad? Luego que cayera el reinado, ¿verdad?, para el tercer año del rey Joacim. Estamos hablando de unos 606, 605 años antes de Jesucristo. Amén. Y Daniel, en la historia que se desarrolla en cada capítulo de este libro, podemos ver la grandeza, ¿verdad? Lo que se llama la gran influencia de Dios a través de su siervo, dándole a Daniel no solamente esa gracia, pero ese poder sobrenatural para poder no solamente interpretar lo que es lenguaje en una pared, pero también sueños. Oiga, como José, amén, que vemos en la Escritura, que le dio Dios la sabiduría, el conocimiento de ver lo que nadie puede ver en la mente del hombre, en el corazón del hombre. Y este hombre, Daniel, tuvo el privilegio también de ser un hombre de influencia política, ya que el rey Nabucodonosor en cierto momento lo elevó a una posición de autoridad dentro del gobierno, y esa autoridad fue como que fue pasando de un gobierno a otro, ya que él también fue funcionario dentro del gobierno medo y persa, esos reinados. Amén. Y esto nos llama a nosotros, ¿verdad?, como dijera mi compañera, mucho la atención, porque vemos cómo Dios siempre, a través de los años, no importando la situación o las circunstancias, el lugar, Dios siempre cumple. Dios siempre lleva a cabo su propósito. Dios siempre cumple su palabra, ¿verdad? Y vemos como desde el capítulo 1 al capítulo 12 las historias, los milagros, los sueños, las interpretaciones, ¿verdad?, que se llevan a cabo, que muestran esta historia, la drama que se desarrolla en estas historias, ¿verdad? No las vemos en ningún otro lugar. Es algo único. La perseverancia de estos jóvenes, ¿verdad?, los nombres que ellos tienen, que fueron cambiados. Usted le pregunta a la mayoría de los hermanos y creyentes y aún líderes dentro de las congregaciones, y usted le dice cuál es el nombre de estos jóvenes hebreos, y le dicen Sadrac, Mesach y Abednego. Es como que se nos quedan, pero bien poco que recordamos el nombre de Ananías, de Azarías, y cuál fue el tercero que mencionó, porque lo tengo aquí escrito también, ¿verdad? Están en el verso 7 aquí de la palabra del Señor, si la mente no me falla, dice Azarías, Misael era el tercero. Oiga, y para nosotros recordarnos de todos estos nombres en la historia, es para nosotros el que podamos recordar no solamente el personaje, pero lo que llevaron a cabo, la obra que ellos llevaron a cabo de parte de Dios. Ese mensaje que da a conocer, que mencionó mi compañera, que decidieron el no contaminarse. Oiga, si nosotros en nuestros corazones cada día tuviéramos ese sentir antes de salir de nuestros hogares, el no contaminarnos, el no dejarnos influenciar por la opinión del pecado, por la opinión del mundo de placeres, de la opinión de comentarios y enseñanzas mundanas, ¿verdad? Que no nos dejemos influenciar de nada de comerciar, ¿verdad? Nada de lo que vemos alrededor del mundo que incita a placeres y deleites, que cuando lo escudriñamos y lo analizamos,
lo que el mundo nos está invitando es a contradecir la verdad de Dios, lo que es el pecar contra Él, el rechazar su palabra, el rechazar su verdad, sus mandamientos, el despreciar el amor que Dios nos da a través del sacrificio de su unigénito Hijo Jesucristo, que murió específicamente para librarnos a nosotros del infierno, de la ira que vendrá. Y Daniel se propuso en su corazón, wow, el no contaminarse. Es decir, Daniel y estos jóvenes demostraron un carácter siempre, lo que podemos llevar a decir que había una entrega total a Dios, a obedecer a Dios, a servirle a Dios, a cumplir con Dios, a honrarle. Oiga, qué méritos, qué atributos. Oiga, y nosotros cuando analizamos, yo podría hacer una lista del carácter de ellos. Ahora, podría yo pararme al lado de esa lista y tachar, ¿verdad? Como en un examen de que yo también llevo ese carácter en mi vida. Digamos de que tengo esa lista a mi frente y dice un hombre de integridad. Puedo tachar de que soy un hombre íntegro. Yo puedo tachar en la lista de lo que es el carácter de Daniel, de que era un hombre de poder, porque llevaba a cabo en su vida, ¿verdad? Esa palabra la aplicaba a la palabra de Dios y su ley. Es decir, un hombre, ¿verdad?, que era sincero delante de Dios. Un hombre que caminaba entre el pueblo, un pueblo pagano. Y él caminaba no solamente en integridad, pero con un carácter serio y en obediencia a la ley de Dios, ¿verdad? Y nosotros tenemos el privilegio, como Daniel y estos jóvenes hebreos, de demostrar al mundo que servirle al Señor no es que sea difícil, no es que sea fácil tampoco, porque para mí no es la pregunta si es difícil o si no lo es. Para mí la pregunta es, ¿quiero yo honrar a Dios? Para mí ahí es donde está concentrado el centro de lo que debe ser mi determinación y mi decisión. Servirle a Dios o no servirle, honrarle o no honrarle. Esa es mi decisión a tomar. O lo hago o no lo hago. Sea fácil o difícil, para mí no es el tema, sino que lo que es para mí lo importante es, ¿estoy dispuesto a sufrir o padecer en el nombre del Señor por el Rey de Reyes y Señor de Señores, por el que me da la vida, por el que cada día me guarda y me protege? Así que yo quiero más adelante dejar también otros principios bíblicos en el cual usted pueda ver la grandeza de Dios, cómo usó este hombre en esta manera poderosa. Oiga, que salvó la vida de inconversos, porque el rey, cuando tuvo el primer problema, ¿verdad?, en sus sueños, que nadie se lo interpretaba, ¿cuál fue la orden que dio? Pues maten a todos los sabios. Oiga, qué mano rápida por exterminar al ser humano. Qué poca demostración de valor por la vida del ser humano. Que porque no se puede interpretar un sueño, pues yo los voy a mandar a matar. Los voy a mandar a asesinar. ¿De qué me sirven? ¿Verdad? Nosotros tenemos un carácter diferente. Nosotros valoramos la vida. Y Daniel, aunque eran hombres inconversos y eran también enemigos de ellos, y la historia lo demuestra más adelante, Daniel interfirió por ellos. Daniel detuvo a aquel hombre que iba a llevar a cabo esas acciones y dijo, no. Esto es una locura. Esto es muy premeditado. Danos un tiempo y nosotros vamos a buscar la forma de que el rey reciba la respuesta de su sueño y a la misma vez preserve la vida de aquellos que también están con nosotros envueltos o responsables de llevar a cabo esa tarea. Paso la parte. Decía al principio, ¿verdad? Un modelo de rectitud, la vida de Daniel. Y sabe que Daniel estuvo los 70 años, ¿verdad?, de cautiverio dentro de este reino de Nabucodonosor, dentro de Babilonia. Estuvo al servicio de este rey. Y no solamente de él, ¿verdad? También podemos ver en el capítulo 1, en los últimos versículos, dice, y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro.
O sea, cuando acabó la cautividad, cuando vino este rey y conquistó a Babilonia, Daniel seguía ahí. Sabe que tuvo oh, muchos años en el cautiverio, muchos años, no solamente al servicio de este rey Nabucodonosor, ¿verdad? También lo vemos en la palabra que estuvo al servicio de Darío el Persa, que fueron de los reyes que pues conquistaron, ¿verdad? A Nabucodonosor, a Babilonia. Pero sabe que lo más resaltante de todo esto es que a pesar de que había pasado un tiempo tan prolongado y que Daniel había tenido muchas experiencias, decía ahorita mi esposo, ¿verdad? De cuando fue dada la orden de que mataran a todos los sabios porque no habían podido interpretar el sueño de Daniel. Sabe que en primera instancia podemos ver, ¿verdad? En la narrativa bíblica, que los primeros sabios que fueron traídos a la presencia del rey, en esos sabios no venía Daniel. Dice la palabra que venían los magos, venían los adivinos, venían los caldeos, pero no se menciona nada de Daniel. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Verdad? Si Daniel era considerado un sabio, Daniel ya tenía eso especial de parte de Dios, esa gracia de parte de Dios, pero podemos ver, ¿verdad?, de que hay momentos en la vida que nosotros también vamos a ser como ignorados, ¿sabe? Hay momentos que vamos a tener como cierto anonimato. Hay momentos en que pues es hasta el tiempo de Dios que las cosas se acomodan. Y vemos esto en la vida de Daniel. Dice la palabra que en el edicto que se dio, que tenían que ser ejecutados todos los sabios, ¿verdad? Ese edicto perjudicaba a Daniel, perjudicaba también a sus compañeros, Ananías, a Misael, a Azarías, también los perjudicaba. Y es ahí donde Daniel, ¿verdad?, entra en escena, como decimos, ¿verdad? Él le dice al jefe que llevaba ese edicto, ¿verdad? Denos un tiempo, dice, y nosotros vamos a consultar a Dios, y entonces, teniendo la revelación de ese sueño, vamos a ir con el rey. Y de esa manera, ¿verdad?, la palabra del Señor dice que Daniel fue reconocido. Daniel fue, dice, puesto como jefe de toda esa gente sabia, de toda esa gente muy inteligente, superdotada. Daniel fue puesto sobre ellos como jefes. Y no solamente eso, ¿verdad? La historia dice que también él fue promovido a gobernador. Y sabe que vemos en la vida de Daniel que cual fuera el cargo que él desempeñara, Daniel se manejaba con esa rectitud delante de Dios. Daniel se manejaba, ¿verdad?, como decimos en estos tiempos. A veces los políticos se corrompen por beneficios que reciben, por ciertos favores, en fin, tantas cosas que pasan en la cuestión de la política. Pero vemos en el caso de Daniel, ¿verdad?, que aunque hacía una función dentro de la política de este reino de Nabucodonosor de Babilonia, vemos la palabra del Señor, ¿verdad?, cómo realza todos esos valores que Daniel tenía, que Daniel no se corrompió para nada. No solamente era como al principio leímos, ¿verdad?, no contaminarse con la comida y la bebida, sino en todo su diario vivir de Daniel no se corrompió. Fíjese que en el capítulo, cuando ya Daniel entra al servicio de Darío, vemos que también ahí hay una referencia muy preciosa. Cuando los sátrapas, ¿verdad?, dice que Darío, para tener control sobre el gobierno, el reino, el imperio, ordenó que hubieran 120 sátrapas, y sobre esos 120 sátrapas él puso, dice, 3 gobernadores. Dentro de esos 3 gobernadores, uno de ellos era Daniel, y pues era, ¿verdad?, para llevar en mejor función todo lo respecto al reino. Pero el celo, ¿verdad?, siempre ha existido el celo, siempre ha existido la envidia,
siempre ha existido ese tipo de acciones y no es muchas veces porque usted se porte mal, ¿no? O actúe mal, ¿no? Al contrario, cuando usted vive para Dios, usted va a despertar, ¿verdad? Todos esos deseos en la gente. Y vemos esta situación en la vida de Daniel, ¿verdad? Que dice que no hallaban una falta en la vida de Daniel respecto a su trabajo que desempeñaba como gobernador. No tenían, en pocas palabras, de qué acusarlo, ¿verdad? No había nada en que lo pudieran, como decimos en México, ¿verdad? Agarrarlo con las manos en la masa y señalarlo. No había nada de eso en su vida, porque Daniel siempre caminaba con esa rectitud en todo lo que desempeñaba. Qué precioso es, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una relación con Dios, porque sabe que es esa relación con Dios que nosotros tenemos que nos va a llevar a tener temor en todo lo que hacemos, ¿verdad? Que siempre va a haber en nuestra conciencia esa sensibilidad para con Dios, ¿verdad? Siempre nos vamos a estar haciendo ese tipo de preguntas. ¿Le agradará a Dios esto que voy a hacer? Y aún fíjese, a veces aunque quisiéramos deslizarnos, como dice la palabra, ¿verdad? Siempre hay como esa parte que nos marca el alto de no ceder a una propuesta, de no ceder a un fraude, de no ceder a un engaño, de no ceder a una mentira, de no ceder a prestarnos, ¿verdad? Como testigos falsos de alguna situación, de no ceder a levantar un falso sobre otra persona. Hay tantas situaciones en la vida en que cuando nosotros, ¿verdad?, tenemos una relación con Dios, va a haber siempre, ¿verdad?, Dios redarguyendo nuestros corazones de todo ese tipo de actitudes. Y como lo era en la vida de Daniel, Daniel se manejaba con rectitud en su corazón, ¿verdad? Desempeñaba todo su trabajo con ese deseo de agradar a Dios en todo lo que él emprendía. Amén, amén. Queremos también pues reconocer Carlito Molina, Dios te bendiga. Nuestra hermana Aide Hoyos, amén. Dios les bendiga, amén. ¿Quién me queda por ahí? La hermana Luz Mendoza, Dios le bendiga, ahí en Miami, amén. Saludamos a ministerios. Mira, hay ministerios que como que hace días no les vemos en el Facebook. Amén, y quisiéramos que la palabra de Dios crezca. Quiero saludar a la hermana Elsie Villanueva y a la hermana Cielo Medina, quien conocemos de cariño Paulita. Dios les bendiga, para adelante y para el cielo. Elizabeth Fraya, Dios te bendiga, amén. Marjorie, Dios le bendiga, hermana Pérez. Dios le bendiga, para adelante y para el cielo en esa empresa, amén. Quiero también saludar a la familia Collazo, amén, la familia Collazo, al hermano Juan Hernández, cofundador con nosotros desde el principio, desde el primer programa, nuestro hermano Hernández, cofundador. Dios te bendiga, y a tu amada familia, Marcé Corona, allá en México también, Dios le bendiga, la familia de mi compañera en la ciudad de Tapachula, en Chiapas, en el estado de Chiapas, Dios les bendiga, amén. Y fíjense, este libro está dividido, entrando nuevamente en la historia de Daniel, está dividido en dos secciones. Tenemos los primeros 6 capítulos, que es historia, y tenemos luego del capítulo 12 hasta el capítulo 7 al 12, lo que tenemos es el mensaje profético y apocalíptico. Daniel no fue un profeta público de pueblo. Él no estuvo caminando por ciudades, él no estuvo caminando por aldeas, él no estuvo dirigiéndose a reyes de Israel, ¿verdad?, del reino del norte o del sur. Él fue un profeta dentro del pueblo y nación pagana, donde estaban los cautivos que fueron a la cautividad luego de que Jerusalén fuera conquistada por Nabucodonosor. Hay algo que en la historia vemos también, que es que para estos detalles a mí me llama mucho la atención porque hay un significado bíblico. Por ejemplo, en el libro o Biblia hebrea, al principio, Daniel no fue incluido en los libros proféticos. No fue hasta cuando la Biblia, lo que conocemos como la Septuaginta y la Vulgata, cuando entonces vemos a Daniel en el canon bíblico, en esas Biblias, ¿verdad? Es un detalle que me llama la atención porque Daniel
cuando leemos el contenido. Oiga, estos historiadores humanos, profesores de universidades que quieren eliminar, que quieren desacreditar, que no quieren creer a la palabra de Dios. Daniel es un libro que desearían poder negar, destruir las verdades que hay en él, y no han podido. Esto es un libro inspirado por Dios, que vemos la mano de Dios, Dios hablando y obrando a través de su siervo. Amén. ¿Por qué el mundo quisiera negar el que tú eres o el contradecir lo que tú eres en Dios? Primeramente por tu carácter, porque el carácter nuestro tiene que ser lo primero que se dé a conocer en nuestro caminar con Dios, como Daniel lo hizo en el reinado de Belsasar, de Nabucodonosor y otros. Daniel siempre demostró un carácter, y fíjense, el carácter de Daniel. Daniel fue un hombre de oración, fue un hombre manso y fue un hombre humilde. Y la oración mire, esa es la clave, esa es la herramienta más poderosa, porque es una conversación directa con Dios. Y cuando el hombre y la mujer de Dios habla con Dios. Oiga, Daniel no era que solamente oraba, Daniel oraba 3 veces al día. En medio de todos sus compromisos, Daniel sacaba tiempo siempre. No se comprometía con nada para la oración. Daniel era un hombre que necesitaba y le demostró siempre a Dios su dependencia de él. Y en los momentos difíciles, como cuando lo echaron en el pozo de los leones, Daniel tenía lo que llamó el pastor Molina ayer, una oración, ¿cómo es? Reservada. Tenía una oración de reserva. Y, ¿verdad? Y Daniel, como el león no come Espíritu Santo, como lo que es espíritu no se puede comer, aquellos leones hambrientos pasaron una noche en ayuna. Oiga, y los enemigos se convirtieron en el desayuno de los leones en la mañana, porque salió Daniel de aquel lugar intacto. Aquellos leones quedaron mudos. Ahora bien, ¿por qué Daniel tenía un carácter que Dios lo respaldaba? Porque aunque Daniel era un hombre de respeto y se sometía a las autoridades donde él estaba en un gobierno pagano, él no se comprometía con nadie en sus principios. ¿Ve? Él no comprometía sus principios. Otra cosa que vemos en él, aparte de que no comprometía sus principios, era un hombre que era obediente y nunca negaba a Dios en ninguna de sus acciones. No se comprometía en sus principios y no negaba a Dios en sus acciones. Y cuando vemos de la manera en que este hombre fue usado por Dios, de la manera en que este hombre dio a conocer la voluntad de Dios, y entramos a las profecías, como en nuestros días que se están cumpliendo, mire lo que está sucediendo alrededor. Yo le voy a hacer un comentario, pero esto no es que yo lo saqué del libro de Daniel, esto es por lo que yo estoy experimentando en el mundo en estos días. Hay mucha maldad, hay mucha violencia y hay mucha corrupción que a través de muchos años ha estado corriendo naciones. En Europa y en otras naciones, hay naciones que han estado exterminando a sus propios ciudadanos. Hay naciones dictadores que han estado matando de hambre a pueblo, pero no teníamos la información y no sabíamos lo que estaba ocurriendo porque no compartía. Las noticias no hablaban y aún se niegan a hablar de cosas como las que están sucediendo en África, donde hay lugares donde exterminan en las aldeas a los cristianos. Y hablando entre adultos, hay lugares como en Uganda, hay lugares también, amén, como en Sudán, donde los soldados les estirpan, les cortan, mutilan el seno de la mujer para que no pueda darle de comer a sus criaturas recién nacidas y mueren. Y esto es violencia contra el pueblo de Dios, contra la iglesia, pero no se reportaba por mucho tiempo, y ahora que está saliendo a la luz, muchos están asustados, muchos están en pánico.
¿verdad? Cuando esto lleva años que está sucediendo. Pero nosotros, lo que quiero yo con este comentario traer a la luz es de que nosotros no debemos en ninguna manera temblar, ni dejarnos intimidar por lo que esté ocurriendo en el mundo, porque las leyes quieran ser violadas, porque la corrupción no quiere detener, siquiera crecer, porque la ley y el orden quiere ser sacudido y no se quiere llevar a cabo, ¿verdad? Nosotros como iglesia no dependemos ni del hombre, ni del gobierno, ni de ejércitos. Nosotros dependemos de Dios. Y eso fue lo que Daniel demostró en toda su vida en esta nación donde estuvo como líder, como profeta de Dios. Daniel nunca demostró temor, y en los momentos más difíciles de su vida, donde su vida estuvo tirada en un pozo de leones para ser terminada y hecho pedazos, Daniel salió ileso. Daniel salió sin un rasguño. Y nosotros tenemos promesa de que Dios también nos ha dado a nosotros, de que en medio de las situaciones más difíciles, nosotros también tendremos su protección. Ahora, también tenemos que tener en cuenta una verdad muy grande, y es que de alguna manera tenemos que estar con el Señor. Sea que el Señor su vida la preserve para ser levantado, como que también Él determine que usted sea un testigo de la gracia de Dios en medio de la adversidad. Nosotros caminar de una manera íntegra y conformes y darle la gloria a Dios en todo. Paso la parte. Nuestra fidelidad para con Dios, ¿verdad?, debe de sobreponerse a cualquier resultado de nuestras circunstancias. ¿Sabe que me gustó esta expresión cuando leía sobre la vida de estos varones de Daniel, no, porque Daniel no entró al horno de fuego, ¿verdad? Solamente Sadrach, Mesach y Abednego. Dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que cuando ellos se les exigió que le dieran adoración a la imagen que Nabucodonosor había creado, ¿verdad?, con el objetivo pues de que le rindieran tributo, le rindieran adoración, y ellos se negaron, ¿verdad?, porque la palabra del Señor pues claro nos deja saber, ¿verdad?, que no tenemos por qué arrodillarnos delante de ninguna imagen, darle adoración más que solamente a Dios. Pero fíjese que dice en el capítulo 3, versículo 17, he aquí nuestro Dios, dice, a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará, ¿verdad? En ellos no había duda que el Señor, si quería librarlos, podía librarlos y lo iba a hacer. Pero sabe que lo que me gusta es que ellos dicen, y si no pasa, y si no sucede, o sea, eso no va a cambiar nuestra fidelidad para con Dios. Nosotros los seres humanos muchas veces, ¿verdad?, cuando no obtenemos el resultado que nosotros deseamos, tal parece que nos peleamos con Dios. Nosotros cuando no obtenemos, ¿verdad?, esa petición que le hacemos a Dios, tal parece que nos rebelamos en contra de Dios. Fíjese la respuesta de ellos, y si no pasara, dice, y si no pasara, ¿verdad?, que Él no nos librara, si no pasara, dice, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén. Cuán importante es, ¿verdad, hermanos, o amigo que nos escucha, que en nosotros haya esa determinación de servir a Dios, cual sea nuestra circunstancia y cual sea el resultado de nuestras circunstancias, porque no todo, ¿verdad?, siempre va a ser favorable para nosotros, pero sobre todas esas cosas, ¿verdad?, honremos a Dios. El Señor es merecedor de nuestra alabanza, de nuestra honra, cual sea lo que nos toque vivir. Sabe que son unos personajes de gran admiración que nosotros tenemos, ¿verdad?, que preguntarnos qué tanto de eso yo me aplico a mi vida. La palabra del Señor dice que no seamos solamente oidores de la misma, ¿verdad?, sino que seamos hacedores, que lo llevemos por práctica, que lo pongamos en nuestro diario vivir, ¿verdad? Porque solamente ahí, ¿sabe?,
Es cuando nosotros experimentamos el poder de Dios obrando a nuestro favor. Solamente a través de la experiencia nosotros vamos a tener, ¿verdad?, ese testimonio de cómo Dios obró a nuestro favor. Solamente a través de la experiencia nosotros vamos a tener también esa oportunidad de demostrarle a Dios, ¿sabe?, nuestra fidelidad para con Él, ¿verdad? Mi corazón rendirlo al Señor, mis decisiones, todos mis anhelos, rendirlo al Señor. Y no ponernos, ¿verdad?, en un acto caprichoso, en un acto vengativo o en un acto que, Señor, ya no te voy a alabar porque no me contestaste mi oración o porque no me concediste mi deseo, sino siempre tener esa fidelidad para con el Señor. Amén. 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 Y ya estamos concluyendo. Ya no, lo que nos quedan son unos 12, 14 minutos de programación y queremos aprovecharlos y nuevamente damos gracias a todos los hermanos que nos acompañan, a todos los fieles. Amén. Queremos servirle al pueblo de Dios como merece y también le pedimos al Señor en oración que toda necesidad, si hay enfermedad, si hay necesidad financiera, si hay asuntos de familia, ¿verdad?, la oración por un ser querido, por un hijo, por un padre. Amén. Nosotros estamos contigo en esa oración y cada programa, al final del programa, haremos una oración y siempre estamos de acuerdo con usted en la petición conforme a la voluntad de Dios. Hay algo bien bonito en el verso 17 del mismo capítulo 1. No recuerdo si lo leíste, ¿verdad? Pero lo voy a mencionar nuevamente. Dice: luego de todo lo que ellos determinaron hacer para no contaminarse, dice a estos 4 muchachos, oye, porque la versión del 60 de Casidoro de Reina que tengo yo y Valera dice de esa manera: y estos 4 muchachos eran jóvenes, no hay duda. Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Hay muchas personas en nuestros tiempos, aún hermanos en Cristo, que cuando tienen una dificultad o una necesidad, es como que no encuentran cómo resolver el asunto. Y aquí es donde quiero entrar con este detalle, ¿verdad? Según la palabra del Señor, el que determina serle fiel a Dios no camina en tinieblas, camina en luz. Estos jóvenes determinaron el no contaminarse y Dios les recompensó dándoles conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y a Daniel le dio entendimiento en toda visión y sueño. Mire qué cosas tan maravillosas. ¿Por qué estar detrás de hombres llamados o apóstoles o profetas? ¿Por qué estar detrás de hombres que en altares dándole dinero para que te den una palabra, cuando lo único que necesitamos es caminar con Dios? ¿Verdad? Hacer ese compromiso con Él, tenerlo vivo todos los días, ¿verdad? Nuestro compromiso con Él, nuestra oración con Dios, nuestra lectura bíblica, el aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, porque esa es la sabiduría principal, ese es el principio de la sabiduría, el temor a Jehová. Y cuando nos comprometemos de que le servimos a Él, Él nos da el entendimiento, la ciencia y el conocimiento, y no caminamos como si estuviéramos ciegos, que no conocemos cuál es la voluntad de Dios en nosotros. Y muchos caen en manos de personas que, ¿por qué? Por palabrería, por agradar al oído, lo que hacen es dando palabras que no tienen valor, que no tienen fundamento, que no tienen ningún propósito, diciendo que Dios dijo cuando Dios no ha dicho nada. ¿Verdad? Y usted y yo no necesitamos estar detrás de ningún hombre o estar como idolatrando a un mensajero porque, yo necesito palabra, yo tengo un frustre, yo tengo un problema y no se me va de encima, yo tengo una necesidad y encuentro resolverla, yo necesito a alguien que me dé palabra.
Oiga, la palabra de Dios le dice, métete con Dios y Él te responderá. Pasó la parte. Qué hermoso, ¿verdad? Es cuando nos mantenemos fiel a Dios en todo nuestro vivir, en todo, ¿verdad? Lo vemos en la vida de Daniel, 70 años en el cautiverio al servicio de 3 reyes diferentes, y la fidelidad de Daniel siempre estuvo allí. Sabe que algo también que llamaba mi atención en el estudio de Daniel era de que a veces, ¿verdad? Cuando la noticia es mala, a veces no la queremos decir, ¿no? Porque nos vamos a meter en problemas. Pero en el caso de Daniel, dentro de los sueños que él interpretó, ¿verdad? Cuando Nabucodonosor iba a caer en la locura, ¿verdad? Daniel dice que se turbó por la interpretación del sueño, porque sabe que, imagínese, decirle a un gobernante que su mayor defecto era su orgullo, su soberbia, su vanagloria, ¿verdad? Por su reino que tenía, ¿verdad? Y llegarle a decir, mira, la interpretación de tu sueño es que vas a estar loco, que vas a que vas a ser semejante a una bestia del campo, te vas a comportar como ella. Mire qué palabra, eso era como Daniel asegurando una guillotina casi, porque en su soberbia, ¿verdad? De estos hombres, eran hombres, muy agresivos a lo mejor en su manera de responder. Lo vemos, ¿verdad? Que en la primera acción, cuando no le respondían la interpretación del sueño, la orden fue pues que maten a todos los sabios, ¿verdad? No lo dudaba, pero sin embargo vemos en Daniel, ¿verdad? Eso es parte también de su carácter, ¿sabe? Hay gente que porque no le gusta sentirse rechazados por otro, porque no les gusta sentirse menospreciados por otro, endulzan las palabras y sabe que a veces cuando se trata, ¿verdad?, de un juicio de Dios, pues no se puede hacer eso. Cuando se trata de una ordenanza de Dios, no se puede hacer eso, porque Dios va a demandar cuenta, ¿verdad?, de todo lo que hablamos, lo que digamos, lo que hacemos. La palabra del Señor dice que Él nos va a demandar cuenta. Y así con la palabra de Dios, sobre todo a aquellas personas, ¿verdad?, que impartimos, ¿verdad?, sea una prédica, sea un consejo, sea algo de la Biblia, ¿verdad? Sabemos que tenemos que hablar siempre con la verdad de la misma, no pretendiendo agradar al hombre o no pretendiendo agradar el oído, ¿verdad?, de aquel que nos escucha. Desde luego que no, porque nuestra mayor responsabilidad debe de estar siempre para con Dios, agradar a Dios en todo lo que emprendamos, aunque eso nos cueste muchas veces el desprecio de otros, aunque eso muchas veces nos cueste, ¿verdad?, el que se nos haga menos, el que lo dejen de invitar, el que lo excluyan, el que no lo tomen en cuenta. La palabra del Señor dice, es mejor, dice, agradar a Dios. Es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Es mejor que en todo lo que nosotros hagamos, siempre pensemos esto, ¿verdad? En que, Señor, te estoy agradando a ti. No importa la consecuencia como venga, pero mi mayor satisfacción es que te estoy agradando a ti. Vemos esta fidelidad en la vida de estos hombres, ¿verdad?, que siempre propusieron en su corazón agradar al Señor antes que a los hombres. Amén, amén. Y ya pues unos minutos de tiempo y pues quiero dejar un último comentario. Nosotros nos reímos, usted ve que nos reímos, y en esta noche pues nos gozamos de esta manera, es porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es verdadera, es fiel y vivifica el alma. Pero cuando vamos y hablamos lo que es la condición humana, pues sabemos, entendemos, comprendemos, porque nosotros también como seres humanos caminamos, vivimos, experimentamos situaciones difíciles y sabemos que en momentos duele, en momentos se llora, se sufre.
Y no tome nuestra risa y nuestro gozo mientras hablamos de un tema tan serio como si estuviéramos presentando de que todo en la vida es color de rosa, aún en medio de las pruebas. No, no. Ahora, ¿qué le puedo decir yo para terminar? Lo que le puedo decir es esto. Si usted se encuentra en una situación o rodeado de adversidad o rodeada de dificultad o necesidad, haga algo que la palabra de Dios dice. Jesucristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Si las aves del cielo, que no trabajan, Él las mantiene, Él les da de comer. Si las flores del campo tienen un color tan hermoso que ni Salomón se vistió como ellas, ¿cuánto más nosotros que le pertenecemos y somos sus hijos? Tengamos fe, confiemos en el Señor. Él nos guardará, Él nos cuidará, Él nos suplirá. Y como somos sus hijos, estamos en sus manos. Y en sus manos, no importando cuál sea la situación que está viviendo, usted puede confiar, porque en sus manos estamos seguros. Dios les bendiga. Paso la parte. Amén, pues que el Señor me los continúe bendiciendo, ¿verdad? Como siempre acostumbramos a terminar este tiempo, y es haciendo una oración. Sabe que los tiempos siempre han sido difíciles, ¿verdad? Cada época en la historia de la humanidad ha tenido tiempos peligrosos, ha tenido tiempos difíciles. Pero sobre toda cosa, dice el Señor, ¿verdad? Guardemos nuestro corazón sobre toda cosa, preocupémonos por nuestra salvación, ¿verdad? Porque sabemos que Dios no es un cuento, no es una fábula. La venida del Señor no es un cuento más, una historia más, una fantasía más, ni algo futurístico como una película, desde luego que no. Sabemos que las promesas del Señor son reales, es verdad. Y Jesús dijo, ¿verdad?, que Él iba a venir por nosotros. Y no hay duda que Él va a venir por nosotros. Amen. Ahora la pregunta es si nosotros realmente estamos preparados para ese encuentro, ¿verdad? Siempre animamos, ¿verdad, hermanos? La palabra del Señor dice: si hay uno cansado entre nosotros, hay uno triste, hay uno afligido, hay uno que se ha decaído en las fuerzas, la palabra del Señor nos manda a que siempre nos acerquemos a Él, porque es de Él que dependen las fuerzas, es de Él, ¿verdad?, que nosotros recibimos esa fortaleza para seguir adelante. Y vamos a hacer una oración esta noche. Padre maravilloso, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos has dado una vez más, Señor. Gracias, Padre lindo, porque cada día aprendemos de tu palabra, Señor. Cada día nos fortalecemos a través de ella, Señor. Padre, solamente tú conoces, Señor, la situación de cada vida, Señor, las circunstancias de cada vida, solamente tú lo conoces, Padre. Pero tu palabra dice, Señor, que tú das fuerza al cansado, Señor. Tú das fuerza al débil, tú das fuerza, Señor, a aquel, Señor, que se ha quedado, que se ha retraído, Señor eterno. Tú das fuerzas, Padre celestial. Te pedimos, Señor, que tu mano poderosa sea sobre cada uno de nosotros. Padre, tú no echas fuera, Señor, al débil, al cansado, al afligido, sino por el contrario, Dios, tú siempre estás prestos con tus brazos de amor y misericordia para socorrernos, Padre. Te pedimos siempre tu ayuda, Señor, porque sin ti, Señor, separados de ti, nada podemos hacer. Separados de tu presencia, Señor, nada podemos alcanzar, Señor. Separados de tu fuerza, Señor, no podemos avanzar, Señor hermoso. Separados de tu presencia, Señor, ¿a dónde podemos ir, Señor? Si tú eres el único que sustenta, el que levanta, el que restaura, Señor, el que alienta, oh Dios, el que da vida, el que vivifica, Señor eterno. Oh precioso Dios, te pedimos, Señor mío, que tú nos ayudes cada día, Señor, que vivamos nuestros días, Señor,
como que fuera ahora, Señor, que va a suceder ese arrebatamiento glorioso, Señor Padre, en nuestras mentes siempre tengamos presente, Señor eterno, que tú vienes por nosotros, Señor, que no lo tengamos en el olvido, Padre maravilloso, que no lo tengamos, Padre, por tardanza, Señor, que no lo tengamos, Padre lindo, como que no va a ocurrir, Señor, sino por el contrario, Señor, que nos preparemos, Padre, para ese gran día, Señor hermoso. Oh precioso Rey, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a quien damos toda la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, amados. Compañera Rodi López Vázquez y este es su servidor, Valentín Reyes, les dice: Dios les bendiga, para adelante y para el cielo. Hasta la semana próxima. Si no, nos vemos en el cielo. Dios les bendiga. Amén, amén. Dios me los bendiga. Dios les bendiga.